María, para continuar, digamos que la pregunta más difícil podría creer yo, pero como a manera como grande, ¿qué tips nos podrías dar y qué es valiosísimo e importante en el momento en que esta decisión se dé como familia? Como a tener como acuerdos en la crianza, es decir, si ya va a haber una casa de la mamá, una casa del papá, fines de semana por allá, fines de semana por acá, ¿cuáles son esos acuerdos que tenemos que tener presente para, pues, para tener como la mejor forma de que sigamos haciéndolo juntos, como decías tú, como socios de esto y obvio en beneficio de los niños? Súper. Mira, hay varias cosas importantísimas para tener en cuenta. Los niños, a diferencia de todo lo que pasa a nivel legal en un divorcio, que claro, los papás dicen, tenemos 10 pesos, 5 para ti, 5 para mí, la casa la partimos así, sí. Los niños no son una galleta, yo se los explico así a los papás. Los niños no son un bien más, ¿cierto? Entonces, los niños no le pertenecen a la mamá o no le pertenecen al papá. La crianza está pensada de a dos. Los niños necesitan a su papá y a su mamá. Yo les digo también a los papás, mire, yo conozco exmaridos, exmujeres, no conozco el primer ex hijo de nadie y no conozco el primer ex papá de nadie. Entonces, en ese orden de ideas, como esta figura representativa que son los papás para un chiquito, no podemos partir el niño por la mitad, como quien dice, bueno, ¿con qué pedazo me quedo yo? ¿Cierto? Porque además a veces no están en muy buenos términos los padres, entonces el niño queda también, como digo yo, metidito en la mitad. Entonces hay que poner de lado, hacer un ejercicio muy importante que es poner de lado toda esa parte, digamos, legal y todo lo que haya pasado en el medio entre el papá y la mamá, ¿cierto? Sus desavenencias, sus dificultades, sus tropiezos y pensar es en el bienestar del niño. Eso es muy difícil, pero eso es lo correcto. Y si uno ama profundamente a un chiquito, yo creo que uno tiene la intención y la firme capacidad de hacer el buen intento, ¿cierto? Para que eso salga bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? En la casa del papá va a pasar unos días y en la casa de mamá va a pasar otros. Cuando están muy chiquitines, yo les propongo que pasen más tiempo en casa de la mamá cuando están muy pequeños, porque pues estar como dice uno, pues como un pan de queso de la casa del papá a la casa de la mamá, para los niños la rutina se vuelve muy pesada. Pero a la medida que van creciendo, ¿cierto? Unos niños de 8, 9, 10 años pueden pasar perfectamente noches en semana en la casa del papá para que el papá no se vuelva, como digo yo, un papá hamburguesa y brinquitos. El Total. papá que recoge el fin de semana y es a comer helado, a brinquitos, a la finca, cuatrimoto, piscina, y la mamá está, apaga la televisión, lávese los dientes, hay que comprar 2 bananos para mañana para el colegio, está en Total. toda la rutina. Primero porque al papá también le corresponde eso y es un derecho que el papá tiene y es un derecho que el niño tiene y además porque se vuelve un papá muy bacano, que es el papá, ¿cierto? Y a la mamá pobrecita le sale una verruga de lunar peludo inmediatamente, pues porque es la mamá que regaña 24/7. Total, ¿Cierto? Y total. yo le digo, a usted le va a salir una verruga inmensa que no se la va a poder quitar. Total. Entonces, esto tiene que estar muy repartido. Adicionalmente, ese vínculo emocional también se genera a partir de la disciplina y la disciplina también la ejerce papá, ¿cierto? Claro. Entonces, a medida que ellos van creciendo, esa crianza se va como ajustando en tiempos y lo mismo que pasa en la casa de la mamá debe pasar en la casa del papá. Lo más parecido posible. Voy a inventar, si en la casa de la mamá no se brinca en la cama, en la casa de papá tampoco. Total. Lo que teníamos ajustado antes. Si en la casa no se desayuna con Coca-Cola, en la casa de la mamá, en la casa del papá tampoco. Total. Si en la casa del papá se acuestan a las 8:30, en la casa de la mamá también, en Total. semana. Pero si los niños empiezan a crecer sabiendo que depende del espacio donde estoy, cómo funcionan las reglas, es una pésima inversión. No solo para el niño porque no entiende bien cómo funcionan las reglas, sino que van creciendo y como adolescentes se dan cuenta que es más rico estar en un espacio que en otro. Y entonces prefieren la casa del papá o prefieren la casa de la mamá. Y legalmente, cuando ya cumplen cierta edad, ellos ya pueden escoger dónde quieren pasar más tiempo. Y cuando el ambiente es el mismo, pues para el niño es
muy agradable estar en la casa del papá y es igual de agradable estar en la casa de la mamá. Entonces es una inversión muy mala hacer la tarea dispareja. Listo. Total. Por otro lado, los niños no son los mensajeros. Entonces, por ejemplo, un niño de 5 años que se va un fin de semana con la mamá, con el papá, y el papá le dice cuando lo va a dejar en la casa, mira, avísale a tu mamá que la pantaloneta te queda chiquita, que por Total. favor te mande otra. No, uno llama, yo le digo al papá, llama a la mamá y le dices, mira, la pantaloneta le queda chiquita, hay que Total. comprar otra pantaloneta, pero el niño no es el que tiene que ir a llevar la razón de que la pantaloneta le quedó chiquita, que el Dolex se le quedó en la finca, que por favor le empaquen antisolar. O sea, esa no es la responsabilidad del niño. Ujú. Cuando estos aparatos de ahora, como el computador y el chat, nos permiten estar todo el tiempo sin Con- hablarnos directamente, es un problema porque los niños no ven que los papás se hablan. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, ellos no se comunican. Yo les pregunto a los niños, ¿tus papás se hablan? Me dicen, no. Mi mamá se chatea con mi papá o mi papá llama a mi mamá y mi mamá no le contesta. Claro. Los niños se dan Se dan cuenta. cuenta de todo. Entonces hay que contestar todo, son unas esponjas, se dan Total. cuenta de absolutamente todo. Entonces, en ese orden de ideas, hay que contestar el teléfono, hay que saludar al papá, hola, ¿cómo amaneciste? Supe que tenías gripa, ¿cómo vas? Me Claro. contó Felipe que amaneciste indispuesto, ¿cómo Ujú. amaneciste? ¿Necesitas algo? Ya te paso el niño. Que este Total. chiquito vea que los papás se conversan y se hablan.